la palabra, nos vamos a ir a Zacarías. Zacarías es un profeta. ¿Y se recuerda el profeta? Fue una bendición, ¿verdad? Haber tenido un profeta y que nos haya compartido palabra. Su palabra traía mucha revelación. ¿Quién estuvo el domingo? Dio mucha profecía, ¿verdad? Muchos. Pero su palabra traía mucha revelación. Yo agarré muchas cosas de su palabra, ¿verdad? Las tomé para mi vida. Y yo sé que va a ser bendición esa palabra que él compartió. ¿Ven? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 4, el verso 6. Es una palabra muy alentadora, muy animadora. Como decía Pablo, la última palabra, ¿verdad?, que él compartía, nosotros debemos de confiar en el Señor. Porque todos sabemos que hay cosas que con nuestras fuerzas no las vamos a conseguir. Y esta palabra es muy animadora, ¿verdad? Y confirma esa palabra que nos compartieron de que hay que confiar en el Señor, ¿verdad? Lo que con nuestras fuerzas no podemos alcanzar, ¿verdad? Está el Espíritu del Señor dispuesto a ayudarnos a los que creemos, porque aquí está su palabra. Zacarías 4:6 dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Es una palabra que viene a nosotros a motivarnos, ¿verdad? Humanamente sabemos que hay cosas que nadie las va a hacer por nosotros. Hay cosas que sabemos que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Esforzarnos a ser valientes, a ser obedientes, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros humanamente y con nuestras fuerzas no las vamos a conseguir. Y esta palabra del profeta, ¿verdad?, dice que él tuvo una visión, ¿verdad? Y esta palabra era especialmente, como está escrito, ¿verdad?, a Zorobabel, ¿verdad? Dice que el Señor le dijo a él, ¿verdad?, que tenía que reconstruir el templo. Y sabemos que muchas veces el templo del Señor fueron el templo que se construía para honrar y adorar al Señor, era destruido. ¿Verdad? Y nos damos cuenta en su palabra que también los muros de Israel, cómo eran destruidos, ¿verdad? Y venía el Señor y ponía su mirada en un líder y a él, ¿verdad? En esta palabra dice que precisamente a Zorobabel, ¿verdad?, el Señor le encomendó y le dijo, tú vas a levantar, vas a reconstruir mi templo. Y dice la palabra, yo leyendo, ¿verdad? Después dice Zorobabel, dice la palabra que le dijo, ¿verdad? No sé si él era un hombre de ejército, pero era un rey, dice la palabra, ¿verdad? Pero el Señor cuando le habló le dijo, me vas a reconstruir el templo, pero esta vez no va a ser con fuerza, no va a ser con ejército, no va a ser con fuerza humana, le dijo el Señor, sino va a ser con mi Santo Espíritu, ¿verdad? Por eso decíamos, hay cosas que tenemos que nosotros saber, ¿verdad?, que es el Espíritu del Señor que Él deposita en cada uno de nosotros, el que nos va a ayudar a hacer muchas tareas que el Señor nos ha encomendado. Y sobre todo es el Espíritu Santo del Señor que ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, el que nos ayuda aún a hacer la voluntad del Señor. Humanamente nuestras fuerzas se terminan. Todo lo que nosotros podemos poseer, todo lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, él decía, todo lo que yo consideraba que eran ganancias para mí, ¿verdad? Él se refería a mi profesión, era un hombre de guerra, era un soldado, tenía muchas ventajas a su favor, pero él se dio cuenta que cuando conoció a Cristo, él dijo, ¿verdad? Ahora que conocí a Cristo, me doy cuenta que todo lo que yo consideraba que eran ganancias para mí, dijo él, hoy las considero trapo de inmundicia, no son nada las fuerzas comparadas a las que Jesucristo nos da a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Hay cosas en esta vida
que tenemos que tener la presencia del Señor para poder hacerlas. Yo no sé cómo usted está en esta noche, cómo ha estado en este tiempo, ¿verdad? Porque yo he experimentado en mi vida días donde me siento fuerte, ¿verdad? Donde me siento que el Espíritu Santo me acompaña, donde siento que todas las cosas me salen bien. Yo digo, es la presencia del Señor. Pero hay momentos en que sentimos que la presencia del Señor no está con nosotros, ¿verdad? Y que las cosas no están funcionando, que las cosas no nos están saliendo bien, ¿verdad? Pero nosotros no sentimos. Y yo lo he experimentado en mi vida. Y más adelante vamos a ver también cómo el rey David, ¿verdad? Él mismo decía, Señor, ¿verdad? No alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? Esta palabra nos va a confirmar que nosotros, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos ejecutar las cosas, por muy sencillas que sea lo que tenemos que hacer con nuestras manos. Si la presencia del Señor nos abandona, si la presencia del Señor nos deja, no somos nada. No somos nadie nosotros sin el Señor. Podemos tener muchas cosas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo. Podemos tener muchas cosas, pero en esta ocasión el Señor le dijo a Zorobabel, todo lo que tienes no te va a funcionar para reconstruir mi templo, ¿verdad? Todos los ejércitos, todo lo que tenés no te van a servir. En esta ocasión va a ser con mi Santo Espíritu, ¿verdad? Y esta es la palabra que yo meditaba en estos días. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Será que estamos nosotros en nuestros días cuando sentimos que la presencia del Señor está con nosotros, ¿verdad? ¿O será que estamos nosotros que necesitamos reconstruir el templo del Señor? ¿Cómo estamos nosotros? Yo quiero que vayamos a 2 de Corintios, cómo nos lo dice el apóstol Pablo, para que podamos comprender nosotros quiénes somos nosotros y quién es la fuerza del Señor. ¿Qué es lo que hace la fuerza del Señor en nosotros? 2 de Corintios, capítulo 4. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Yo, sin la presencia del Espíritu Santo, no puedo hacer nada. Somos humanos, somos simples, ¿verdad? Y mire cómo nos compara el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 4, empecemos del verso 7. Voy a leerles del verso 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El verso 7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro tenemos nosotros? ¿Qué tesoro tenemos nosotros dentro? El Espíritu del Señor que depositó en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Adivine quién es el vaso de barro. Nosotros. Nosotros simple y sencillamente somos un vaso de barro. Y dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice su palabra, tenemos un tesoro. Nosotros que somos vasos de barro. Yo sé que usted conoce usted conoce un vaso de barro, ¿verdad? Y las mujeres lo conocemos muy bien porque muchas cocemos frijoles ahí, ¿verdad? Y sabemos que ese vaso de barro, como dice el apóstol Pablo, es barato, ¿verdad? Es rompible, es reemplazable. O sea, nosotros humanamente somos eso, ¿verdad? Nosotros somos personas comunes, sencillas, ¿verdad? Imagínense si no tenemos el tesoro, como dice el apóstol Pablo, dentro de esa vasija, de ese vaso de barro que somos nosotros. Y en la primera palabra que leíamos, si quieres regresemos a Zacarías otra vez y vamos a regresar después a en Zacarías 4. Si me lo ponen desde el versículo 1, dice, miren la visión que tuvo este profeta. Y dice, Zacarías 4, el mismo donde estábamos, dice,
volvió el ángel que hablaba conmigo. Esa es una profecía que está dando Zacarías, ¿verdad? Precisamente a Zorobabel, pero en esta ocasión es para nosotros. Y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y si usted mira en esta ocasión, aquí dice, ¿verdad? Antes de darle la profecía a Zorobabel, tuvo una visión y dice, miraba candelabros y miraba depósitos. Y en esos candelabros, en el depósito, dice su palabra, era depositado. Y dice, miren en el verso 3, dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y ahí va la profecía, ¿verdad? Dice lo que empezamos a leer. Significa, toda esa visión significa que no es con tus fuerzas, no es con ejército. Dile a Zorobabel que esta vez va a reconstruir el templo del Señor con mi Santo Espíritu. Pero lo que también él miraba, dice, él miraba candelabros. Mira, nosotros también conocemos los candelabros, donde se ponen las candelas. Y nosotros también representamos, como dice su palabra, representamos simplemente un candelabro donde viene la luz del Señor que Él deposita dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos da a entender y nos dice, ¿verdad? En ese tiempo, él dice vasos de barro, porque en ese tiempo dice su palabra que también se usaban como depósitos. Esos barros los hacían muy bonitos, se hacían muy bonitos, pero dice que muchos de ellos eran depósitos para guardar joyas. Dice que también los usaban para guardar documentos importantes, ¿verdad? Y ahí las personas los usaban como a ellas mejor les parecía, pero siempre esos vasos servían como depósitos para guardar. Incluso dice su palabra que algunos guardaban dinero. Pero eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Nosotros somos vasos de barro, pero llevamos un tesoro dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Dice su palabra, para que la excelencia del poder sea ¿para quién? Para Dios y no para cada uno de nosotros. El Señor le mandó una profecía a Zorobabel y le dijo, vas a construir el templo, tú que eres tan pequeño. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo de Zacarías 4, usted se da cuenta que el Señor empieza a decir, Zorobabel va a construir el templo, ¿para qué? Para que todos digan, ¿verdad? Que la grandeza de lo que el Señor usa a personas tan insignificantes como usó en esa vez para reconstruir su templo. Pero muchas veces así, ¿verdad? Es como nosotros nos debemos de sentir. ¿Qué llevamos nosotros dentro? Porque nosotros sin el tesoro del Espíritu Santo no vamos a poder ni siquiera terminar la carrera que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Porque dice su palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llega y que cada uno de nosotros lo recibió. Pero dice su palabra que depende de usted, que el Espíritu Santo quiera habitar con usted. Porque una cosa es que el Señor lo haya depositado en nosotras y otra es que el Espíritu Santo decida quedarse con nosotros. El Espíritu Santo del Señor puede ser quitado. El Espíritu Santo del Señor que ha depositado en nosotros esa luz que Él puso en cada uno de nosotros puede tomar la decisión de irse. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos con fuerzas? ¿Estamos nos sentimos llenos de su presencia? ¿Estamos con ánimos para seguir en el servicio del Señor, pase lo que pase? ¿O necesito, como decía su palabra, necesito reconstruir el templo del Señor? Quiero que analice por un momento, ¿verdad? Hay cosas que en esta vida no la vamos a conseguir por mucho material, por mucho dinero, por mucha ciencia, por nuestra profesión. Hay cosas en esta vida que no nos van a servir, sino
como dice su palabra, solamente con su Santo Espíritu. Quiero que reflexionemos en esta parábola de Jesús en Mateo 25. Usted ya la sabe. Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y esta es una parábola, pero el significado de esta parábola es para que nosotros podamos llegar a comprender qué importante es estar llenos de su unción, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el aceite, la unción, la luz, es el Espíritu Santo que el Señor puso en cada uno de nosotros. Leamos la parábola en Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esa es palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea que la insensatez en nuestra vida puede hacer que el aceite se nos apague, que el Espíritu Santo del Señor que Él ya nos dio se vaya. Y dice, el verso 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una parábola de Jesucristo, es una enseñanza, pero él mismo dijo, ¿verdad? El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, y está haciendo la comparación de las prudentes y de las insensatas, ¿verdad? Aquellas que dejan que su aceite, que sus lámparas se apaguen. Leíamos en su palabra, ¿verdad? El Señor que vino a poner luz en nosotros cuando todo eran tinieblas, dice su palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad? Él nos perdonó, nos aceptó como sus hijos, pero también depositó su presencia, su Santo Espíritu. ¿Qué dice en su palabra cuando Él se iba a ir? Jesucristo, ¿verdad? Dijo: no los voy a dejar solos. Les dejaré al Espíritu Santo para que los ayude, para que los consuele, y Él estará con ustedes todos los días de su vida, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que estamos como los imprudentes, que no estamos pidiéndole al Señor cada mañana, que no nos estamos llenando de Él? Porque dice su palabra, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a recordar qué importante es estar ungidos, qué importante es que nosotros tengamos convicción de que el Espíritu Santo del Señor todavía está con nosotros. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Estamos llenos de su presencia? ¿O necesitamos una doble porción del Señor? ¿O necesitamos que el Señor venga y vuelva otra vez a encender nuestra lámpara porque se está apagando? Es muy importante, ¿verdad?, meditar en esta palabra. ¿Cómo estamos? ¿La presencia del Señor me acompaña? ¿El Señor está conmigo? ¿O mi lámpara está apagada? El Espíritu Santo del Señor me ha abandonado. El rey David, me imagino que era una de las personas que se dio cuenta, ¿verdad?, de que estar con el Señor, ¿verdad? Dice en su palabra que en una ocasión cuando el rey David pecó y las consecuencias iban a ser grandes, ¿verdad? Dice el Señor le dijo que 3 consecuencias podían venir a su vida, pero lo puso a escoger,
¿verdad? Y el Señor le dijo que le iba a quitar el reinado, no me acuerdo cuál fue la otra, o su presencia, ¿verdad? Y el rey David le dijo, no me importa, quítame el reinado, quítame todo, pero no me alejes de ti. El rey David llegó a comprender que el tesoro que él tenía, lo más valioso que él tenía, era la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que estamos descuidando el tesoro, lo más valioso que hay dentro de nosotros? Porque como cristianos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Como cristianos, sin la presencia del Señor, no convencemos. Sin la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice su palabra, se nos van a cerrar las puertas. Vayámonos a Salmos 92:10 y mire lo que decía el rey David. Antes de que vayan a esa palabra, ¿será que el Espíritu Santo del Señor nos puede abandonar? ¿Será que aún dándomelo el Señor yo lo puedo perder? Antes, no se vayan de esa palabra, solo le voy a leer yo en Mateo 24 del 11. Mire lo que dice Mateo 24:11, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos pueda abandonar por la maldad, por cómo está la situación, ¿verdad? Pero nosotros lo que no tenemos que descuidar es la presencia del Señor en nosotros, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos a Salmos 92:10. Dice, miren lo que decía el rey David, ¿verdad? Yo no sé si nosotros no le estamos pidiendo al Señor cada mañana su presencia, si nos estamos acomodando, ¿verdad? Y pensamos que el hecho de ir a la iglesia y de servirle ya estuvo todo, pero mira, el rey David hacía esto cada mañana. Y hay otra palabra que dice todos los días, pero aquí dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Más adelante, el siguiente verso, seré ungido con aceite fresco. Dice el rey David cada mañana, pero tú aumentarás mis fuerzas con las del búfalo y me ungirás con aceite fresco cada mañana. ¿A qué se refería el rey David? Me ungirás con aceite fresco cada mañana. ¿A qué se refería? Señor, necesito tu Santo Espíritu. Necesito que una vez más me unjas con tu aceite. Nos vamos a ir al Salmo 51:11 también. Salmos 51:11. Salmos 51:11 y 12. Eso es lo que decía el rey David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí cuando yo le digo, el rey David sí supo la diferencia que era estar ungido, estar con las fuerzas del Señor, estar cada mañana con la convicción de que el Señor me ungió, que depositó su aceite sobre mí, ¿verdad? Él pudo hacer la comparación de un día con el Señor y un día sin el Señor. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Yo lo he experimentado en mi vida. Y a veces digo, ¿será que el Señor me abandonó? ¿Será que el Espíritu Santo del Señor me está ayudando? Porque parece que nada me sale bien. Pero el rey David decía, ¿verdad? Cada mañana. ¿Será que cada mañana nosotros le estamos pidiendo al Señor fuerzas de búfalo? ¿La unción de su aceite? Él me ungirá cada mañana, dice su palabra. Nos vamos a ir también a Salmos 23:5, ¿verdad? Y esta es la palabra, ¿verdad?, que usted tiene que empezar a decir todas las mañanas. Todos nosotros tenemos que empezar a decir, como decía el rey David, Salmos 23:5.
Dice, ¿cómo decía el rey David? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted se imagina, ¿verdad?, que Jesús diciendo esto en medio de una guerra. O sea, las fuerzas de David sabía que eran del Señor y no de él. Tenía tanta confianza que el Señor, ¿verdad?, cada mañana estaba con él, que estas palabras, si usted lee todo lo que está en ese Salmos, dice que David decía estas palabras en medio de una guerra. Imagínense en medio de una guerra y decir, ¿verdad?, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí, ¿qué dice en lo que sigue? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En medio de una guerra, decir, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quería decir el rey David? ¿Verdad? Que estaba peleando. Como decía en su palabra, él tenía las fuerzas del Espíritu Santo, porque ¿qué hombre va a decir mi copa está rebosando? Estoy aderezas mesas delante de mis angustiadores en medio de una guerra. Solo un hombre ungido, solo un hombre lleno de la presencia del Señor puede decir estas palabras en medio de guerra. A usted en medio de la enfermedad dice, hoy mi copa está rebosando, hoy estoy llena de la presencia del Señor en medio de una enfermedad, en medio de algo difícil que estamos pasando, ¿verdad? Pero esa es lo que hace la presencia del Señor en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Usted cree que la presencia del Señor la puede perder? Sí la puede perder, pero el Señor nos la dio. ¿Saben quién era un hombre, verdad, en la Biblia, que el Señor se lo dio desde que estaba en el vientre de su madre? Sansón. ¿Quién conoce la historia de Sansón? Dice su palabra que él era fuerte, ¿verdad? Y él destruía todo porque la presencia del Espíritu Santo, el Señor, la quiso poner en él, ¿verdad? Y dice su palabra que él llegó a confiar tanto que él mataba a un montón, ¿verdad? Que él era fuerte, que él destruía a los filisteos. Dice que con su mano él agarraba 10 hombres a la vez, ¿verdad? Y se confió tanto, ¿verdad? Pero a través de su desobediencia. ¿Por qué podemos perder la presencia del Espíritu Santo del Señor? ¿Verdad? El Señor nos llama y nos dice qué tenemos que hacer, pero llega un tiempo en que yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Dice la palabra del Señor que me es por pecado. ¿Qué es lo que usted le está desobedeciendo al Señor? Si usted ya tiene un llamado, si usted sabe que lo tiene que hacer, si usted sabe que tiene que orar, ¿por qué no orar? Si usted sabe que tiene que hacer lo que el Señor le dijo, ¿por qué no hacerlo? La presencia del Señor sí nos puede abandonar. Y dice la palabra que ese hombre era tan confiado, pero mire lo que pasó en Jueces 16:20, último versículo. Así que no descuidemos la presencia del Señor, ¿verdad? Porque si a Sansón se la quitó, nos puede quitar a nosotros. Jueces 16:20. Ese hombre estaba tan confiado, ¿verdad?, que no sabía y no se dio cuenta que una vez el Señor ya se había alejado de él. ¿Y qué dice su palabra? ¿Verdad? Es el tesoro que llevamos dentro. Es lo más valioso del cristiano. Así que no la perdamos. Se puede desobedecer y en la presencia del Señor se puede ir. Jueces 16:20. Solo el resumen, ¿verdad? Después de tantas cosas que hizo, Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Era un aviso, dice que él estaba dormido. Y le dijeron, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, miren qué confiado estaba él que la presencia del Señor estaba con él. Y dice, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese tesoro que Dios pone en cada uno de nosotros sí se puede apartar de nosotros. ¿Por qué se apartó de Sansón? Porque desobedeció muchas veces, una, otra y otra y otra vez. Y el Señor se llegó a cansar
y se apartó de él. Y usted ya sabe la historia de Sansón. Lo agarraron esta vez, le sacaron sus ojos, él murió, pero se arrepintió, dice la palabra del Señor. Y el Señor volvió a venir sobre él, pero ya no le permitió vivir. Y dice que en la muerte de Sansón, ¿verdad?, pidió perdón, se arrepintió y alcanzó el perdón del Señor. Y dice que el Señor le dejó por última vez ser fuerte. Y dice que lo amarraron en las vigas, ¿verdad? Le amarraron sobre, ¿cómo se llama? Sí, pero era lo que detenía todo el palacio, ¿verdad? Las bases, las columnas, ¿verdad? Y dice que el Señor le permitió tener el Espíritu Santo del Señor una vez más, y se trajo todas las columnas y destruyó todas las paredes, y dice que en esa sola vez destruyó a todos los filisteos. Todo lo que en toda su vida no había podido hacer, en ese día que el Señor lo perdonó y le dio otra vez sus fuerzas, su Espíritu Santo, ¿verdad?, hizo todo lo que en su vida no había hecho. Pero sí, el tesoro que el Señor puso dentro de nosotros lo podemos perder. Ya no desobedezcamos al Señor. La desobediencia puede hacer que lo más valioso que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo, se vaya de nosotros. Pero esta vez la palabra es animadora, ¿verdad? Esta vez hay una promesa del Señor. La primera palabra, ¿verdad?, que el Señor compartía con cada uno de nosotros, dice: no es con espada, no es con ejército, esta vez va a ser con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué está esperando usted? Que hay cosas que está esperando del Señor, que el Señor lo ha puesto a hacer a usted y hasta hoy no lo ha logrado. Pero la palabra de hoy no es con sus fuerzas, no es con ejércitos, no es con todo lo que tiene. Esta vez, dice el Señor, será con mi Santo Espíritu. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos. Yo sé que por un momento en nuestra vida todos hemos desobedecido. Muchas veces se nos ha hecho el llamado a la oración. Muchas veces, yo no sé qué hay todavía en su vida que no lo ha completado. Yo no sé qué está esperando usted del Señor. Pero recuérdese que hay cosas que con nuestras fuerzas nunca lo vamos a conseguir. Pero no perdamos el Espíritu del Señor. Esa luz que el Señor depositó en cada uno de nosotros, no lo perdamos. Decía el rey David: no me eches de delante de ti, no me apartes de ti. Es mejor estar un momentito frente a ti, en tu presencia, que muchos días fuera de ti. Señor, muchas gracias por esta palabra. Amado Padre, yo sé que lo que vamos a hacer, Señor, como tus hijos, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Recordémonos que solo somos vasijas, solo somos vasos de barro, rompibles, reemplazables. El Señor dijo que si nosotros no queríamos hacer lo que Él va a hacer, porque el Señor va a hacer cosas grandes y nadie lo va a detener. Y si nosotros no queremos hacerlo, Él levantará piedras. Pero el reino de los cielos avanza. El reino de los cielos avanza. Si somos nosotros o el Señor levanta a otros. Pero este llamado es para nosotros. La profecía era para Zorobabel: reconstruye el templo, no con espada, no con fuerza, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Pero ahora esta palabra es para usted. Muchas gracias, Señor. Diga esta vez: no será con mis fuerzas. Dígalo: no será con mis fuerzas, será con el Espíritu Santo del Señor. Muchas gracias, Padre. Si usted necesita, como el rey David, de decir en esta noche: Padre, aumenta mis fuerzas como las del búfalo y úngeme con tu aceite fresco esta noche. Yo quiero que se ponga de pie y que le pida al Señor, así con humildad como lo pedía el rey David. El rey David decía: unge mi cabeza cada mañana,
Hoy le vamos a pedir al Señor su unción. Yo no sé si usted está muy bien, usted está lleno de su presencia, gloria a Dios por ello. Si usted se siente lleno en este momento, pero si siente que su lámpara necesita aceite, hoy se lo vamos a pedir al Señor, que nos unja con su aceite fresco, porque esta noche, dice la palabra del Señor, usted se tiene que ir con esas palabras que el rey David decía: mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Imagínese una copa rebosando. Así dice el Señor, nos vamos a ir hoy. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. No importan las enfermedades, no importan los problemas, no importan las divisiones, no importa las tempestades. Hoy mi copa está rebosando. Hoy me voy con la unción. Hoy me voy llena de su presencia. Recuérdese, ¿qué lleva usted adentro? ¿Qué lleva usted adentro? No deje que esa luz se apague. No permita ser una de las 10 insensatas que dejaron que sus lámparas se apagaran, y cuando ya era la boda y su novia venía a recogerla, ella no tenía el aceite. Necesitamos la luz del Señor.